dato es bueno para estimar. Como saben, pues mínimo tenemos que tener agua para los servicios sanitarios, pero para otros servicios de agua de enfriamiento, para cualquier otro proceso, pues necesitamos saber qué agua trae. Normalmente utilizamos una planta de tratamiento que el tratamiento de agua pues simplemente es un filtro, ¿verdad? Puede ser tan simple como un filtro de partículas, pero hay algunos otros procesos que requieren algún tipo particular de agua que puede requerir procesos más sofisticados de filtrado, incluso hasta ósmosis inversa y filtros de diferentes tipos químicos o fisicoquímicos o electroquímicos, que pueden requerirse para los diferentes tipos de agua. Imagínense, por ejemplo, cuántos tipos de agua puede haber, por ejemplo, en una embotelladora. Para empezar, pues tienen que tener agua potable para el lavado de digo, y no puede ser, simplemente puede ser agua limpia, casi agua de la llave, para lavar las botellas, por ejemplo. Pero para el agua que se va a utilizar para preparar las mezclas, pues obviamente debe ser agua potable, perfectamente bebible. Entonces, la calidad de esa agua, pues es mucho más diferente. Y la cantidad, pues puede ser interesante, pues para poder tener ahí, a lo mejor equipos de osmosis inversa de gran tamaño, etcétera. O sea, se pueden utilizar el agua, por ejemplo, para agua de enfriamiento o para sistemas sanitarios, pues no requiere tantos requisitos. Si tengo un proceso de metalúrgico, por ejemplo, pues también puedo tener diferentes calidades de agua. El agua que utilizo para el vapor, por ejemplo, de las calderas, pues también tiene que tener mínimo no debe tener las sales, o sea, debe tener cierta, ciertas características del agua. Entonces mi planta de tratamiento de agua puede ser un dato interesante. Normalmente debemos de tener un tanque de día en donde tengamos pues al menos el agua que utilicemos en el proceso, pues para al menos un día. Actualmente, pues incluso, y dependiendo de la importancia del agua dentro del proceso, pues se puede tener hasta varios días de respaldo. O sea, que yo puedo tratar el agua en lotes y almacenarla en algún punto para consumirla, no sé, por ejemplo, por semana. O si es imposible, lo haces en línea, pues a lo mejor el equipo pues debe ser mucho más grande para procesar todo al mismo tiempo. Entonces, el agua en todos sus usos, pues es importante saber pues cuál es el consumo, cuál es la capacidad de tratamiento del agua y más o menos las características de lo que podemos usar. Igualmente tenemos el uso del gas natural o gas LP. Ya vimos por ahí, lo comentamos al principio, el gas natural pues lo va a conectar directamente al gasoducto de Pemex. Si es que te llega en la zona, o si lo tienes si vas a adquirir gas LP o gas propano butano, este gas pues lo tendrías que tener almacenado de forma líquida en depósitos pues tipo salchicha, ¿verdad? O sea, depósitos cilíndricos que se pueden tener en la planta, con la particularidad de que debe tener suficiente radiación para poder evaporar la suficiente cantidad de gas que necesitamos. Igualmente se puede saber pues, cuál puede ser el consumo tanto de gas natural o gas LP o ambos, en su caso que lo utilicen de ambos tipos de gases. Si tuvieran combustibles líquidos, pues igualmente es interesante tener los datos de cuál es el consumo de esos combustibles, ya sea diésel, combustorio, diáfano, cualquier otro más. También se solicita que describan
cualquier otro servicio o energético adicional, lo que estamos mencionando, que pueda ser importante y que no lo estemos considerando. Por ejemplo, chiles de agua helada, suministro importante de líquidos o líquidos o cualquier otro gas, servicios de cuartos fríos o vapor o algunos otros gases especiales que pudiéramos utilizar para nuestros procesos. O sea, puede ser interesante, además de lo que se menciona aquí, que es lo más común, por así decirlo, pero pues hay puede haber otros servicios y otros energéticos que se pueden utilizar en la planta que les toque. Y por último, y este tema pues sería interesante. Sí hemos recibido comentarios de algunos de los que entrevistan, de alguna problemática pero no sé, lamentablemente no hemos llegado no lo hemos concretado porque pues, nos quedamos en un levantamiento de datos y no se dan todos los datos necesarios para ayudarles a resolver una problemática, pero si existe alguna problemática y sobre todo referente a lo que son las instalaciones o incluso al área de planta, pues podemos dar una opinión que pudiera ser interesante para ellos, o incluso una oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta parte creo que puede ser interesante y hay que ponerle especial atención. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe, vamos bien. No, profe. Perfecto. Les voy a mostrar. Ni se los había compartido, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Ya ven cómo son. Es que nos entretiene con la plática. Nada más con que no se duerman, chavos. Nada de eso, nada de eso. Demasiado tarde. Sí, ¿verdad? Bueno, ya está aquí. Vamos a ver un par de ejemplos que pudimos por ahí ver. Uno de ellos, en algún momento, a ver si vamos a ver, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde quedó? Un minuto. Ahora ya quedó de este lado, pero me ha pasado. En algún momento, aquí nos hicieron este reporte. Creo que ya tiene rato desde enero del 2014. Es precisamente el ejemplo que estuvimos viendo el otro día con el Google Earth, la planta de aceros de M. Esta planta pues inició sus operaciones en 1990, o sea, ya tiene 31 años operando. Está localizada en el eje 114, como ya vimos, de la zona industrial. Incluso ahí está un teléfono de contacto, no me acuerdo quién era la persona que entrevistaban. La inversión inicial, casualmente, en algún momento de la vida, me compartieron una carpeta completa del proyecto inicial que cocharon los italianos. Este equipo, toda la planta fue instalada por los italianos de Danieli. Pero la verdad es que ya hace tantos años que tuve oportunidad de participar en este proyecto, ya la verdad que ya no me acuerdo. Intenté buscar esos datos, pero no, ya no encontré. Pues era información en papel, porque estaba todo el proyecto. Ahí más encontré algunos planos del proyecto original,
que no es muy diferente del que tienen actualmente. De hecho, ya lo crecieron, hará como unos 15, 20 años, aumentaron la capacidad, metieron hornos más grandes, etcétera. Entonces, sí han crecido. Pero sí era una inversión, no sé, no me hagan caso, pero a lo mejor unos 250 millones de dólares, una cosa así. O sea, sí fue una inversión bastante importante, pero por la capacidad de producción o la capacidad instalada que se tiene, pues pues no, digo, no era importante en ese momento. O sea, ahorita sí suena mucho, ¿verdad? El tamaño de la inversión, pero en realidad no era tanto. Lo que era impresionante era la cantidad, digo, en esa carpeta inclusive podía uno ver todos los requerimientos del agua, por ejemplo, el agua de enfriamiento para los distintos hornos, para la colada continua, para los molinos de... Si tienen la oportunidad de conocer esta planta, es muy interesante. Se aprenden, digo, hay muchas cosas que ver ahí, sobre todo para los mecánicos los ingenieros mecánicos que son apasionados, o sea, pueden ver temas de termodinámica, de electricidad, de mecánica pura, de dinámica, no, de muchas cosas. O sea, la verdad es que es una planta bastante interesante. El terreno que tienen son 17 hectáreas, poquito más, 17 hectáreas y media. Entre la nave de acería, o sea, solo el 20% está, más o menos, no, menos el 15%. Entre acería y laminación, las naves de 24.500 metros cuadrados. La descripción del proceso. Respetando no, aquí, por ejemplo, se quedaron muy cortos en la descripción, nada más dieron la descripción que a lo mejor lo que tienen ahí en la planta, pero aquí lo importante del proceso es que describan cuál es el proceso, ¿verdad? Como lo platicamos cuando vimos el ejemplo, pues que primero se pesa la chatarra que llega, luego se clasifica, luego se pasa al se pasa al horno de fusión, luego después del horno de fusión se lleva al horno de cuchara para la refinación, luego de ahí ya se lleva el metal líquido ya refinado, el acero líquido ya refinado, se lleva a la colada continua para solidificarlo, luego lo pasa uno luego va al proceso bueno, se corta el billet a la medida, porque la colada continua, el billet va saliendo, en 4 hilos va saliendo 4 ramas de acero, de un tocho de 4 o 5 pulgadas de cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es un billet? El billet es la barra la barra de acero que sale de la colada continua. Y es una barra que de la colada continua sale una barra de un perfil de 4 pulgadas o 5 pulgadas cuadradas. Digo, o sea, de 4 por 4 o 5 por 5, o de 100 milímetros por 100 milímetros, o 125 por 125 milímetros, más o menos. Eso es lo que le llaman el billet. Y ya lo tienen cortado a cierta medida. ¿De qué medida lo cortan? Pues del tamaño que tienen en el horno, que aproximadamente ahí son como de casi 4 metros de largo el billet. Pero algunos son un poquito más cortos dependiendo del tamaño del horno de recalentamiento. Pero ese es el billet. Una barra de acero ya solidificado, por cierto. Ok, luego ya después del recocido, o sea, digo, les decía que lo llevan hasta casi a los 250 grados, 200 grados, pero luego vuelven a recalentar para subirlo a la temperatura, más, ¿cómo se llama? Déjenme. Ahorita no se va a alcanzar a ver muy bien, pero
pero finalmente, o sea, este es el horno de recalentamiento, aquí donde tengo el cursor, si lo alcanzan a ver. Luego es este es el tren de laminación, todas estas maquinitas que están aquí, y luego ya del tren de laminación ya vienen a la cama de enfriamiento. Aquí ya lo cortaron a la medida, por ejemplo, si es varilla, va saliendo aquí, va saliendo las camas. Estas son las dobladoras para doblar la varilla corrugada. Luego después de aquí sacan una derivación para meter el alambrón. Esta línea de acá arriba es donde sacan el alambrón. Pues de aquí sacan varilla corrugada y sacan, pues también billet. Y también sacan nomás por los que necesitan el puro acero, porque lo van a laminar en otro proceso para producir otro tipo de perfiles, otros aceros. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas personas, en el ejemplo, sí anexaron el layout de planta. Incluso, ahorita creo que existe creo que hasta consiguieron según yo, hasta el diagrama unifilar. A ver, espérame. Bueno, déjame seguirle. Ahorita revisamos, pero creo que hasta hay un layout en AutoCAD. Pero ahorita vemos si lo tenemos. Pero entonces, por ejemplo, aquí ya está. ¿Se acuerdan que vimos en el Google Earth? Pues nada más las naves. Aquí ya podemos ver un poco más de detalles. No se alcanza a distinguir porque esta es una imagen ya de baja calidad, pero ahorita vemos un archivo donde se alcanza a distinguir ya los números de los ejes de construcción. ¿Cuál es el producto final? Pues acero, varilla corrugada y alambrón en distintos calibres. Aproximadamente a la semana producen 6,500 toneladas. Según esto, me hacen muy poquitas. A ver, espérenme. 1,500 por 52. 338,000. Pues a lo mejor nomás porque esos eran como 1,200,000 por ahí, entonces a lo mejor se quedaron cortos. A lo mejor era 6,500 toneladas por turno, quizás. A lo mejor pudiera ser. O nada más de varilla corrugada y de los demás, pues ahí se completa. El tamaño de la subestación principal, pues son 168 MVA. Les había dicho que lo pueden tener en kVA, pero, o sea, serían 168,000 kVA, porque el horno de fusión, pues es un horno, creo que el puro horno de fusión son de 80 kVA, y todo lo demás, pues sí es bastante. Alimenta... Profe, ¿qué eran los kVA? ¿Perdón? ¿Qué es kVA? kVA es kilovoltamperes. Okay. Es una unidad para medir la capacidad o el tamaño de los transformadores. Cuando lleguemos al tema de instalación eléctrica, se los voy a explicar un poquito más, pero por lo pronto kVA son kilovoltamperes y MVA pues son un millón, ¿cómo se llama? Miles de kilos, ¿verdad? Es decir, 100,000, sí, un mega, pues, 168 megavoltamperes. Ok, gracias. La tensión de alimentación, 230,000 volts, es trifásica, 60 Hz. Toda la alimentación eléctrica en el país es trifásica, y la frecuencia como es corriente alterna, si vieron por ahí algo de electricidad básica, la corriente que se recibe en todo, lo que distribuye comisión es corriente alterna, y esa corriente alterna oscila 60, eso es lo que significa los 60 Hz, por los 60 ciclos por segundo. Entonces aquí lo que dice, tensión de alimentación de CFE es
230 kilovolts, o sea, 230,000 volts. Es trifásico y es 60 Hz. Es obvio. Luego, la tensión de distribución interna, ellos distribuyen 13.8 kilovolts, trifásico 60 Hz. Y algunos servicios ya de algunos de los equipos, ya de los más pequeños, reciben la alimentación en 440 volts. O sea, son los 3 voltajes que vamos a encontrar, además de los más bajos. El consumo de energía, además échale cuentas, 27.720.622 kilowatt-horas que consumen por mes. La demanda máxima medida es 61.381 o 61.3 megawatts. O sea, sí tienen una gran cantidad. Digo, esa demanda máxima es por los hornos de fusión, por el horno de fusión y por todos los demás equipos. Entonces, creo que no me hagan caso entre IMSA y Aceros DM, y la otra sería, pues prácticamente consumen como el 70% u 80% de toda la energía que se consume aquí en el estado de San Luis Potosí. O sea, es una cantidad impresionante de energía. Déjenme decirles que no es la única acería en todo México. Entonces, imagínense por eso están batallando ahorita la gente de comisión, porque no dan abasto para suministrar toda esta cantidad de energía que necesitan. Otro dato, entonces, en el consumo de energía, los kilowatt horas, que es los kWh, entonces son 27.720.000. El otro dato importante son los 61.381 kilowatts. Esa es la potencia máxima que yo puedo medir en un momento dado, la potencia instantánea máxima que yo puedo medir durante 15 minutos. También ya vamos a explicar un poco más adelante. Y un dato importante que desde hace algunos años es el factor de potencia. Ahorita, para fines prácticos y para que lo entiendan así rápidamente, el factor de potencia es como la eficiencia del uso de la energía. ¿Qué tanto de la energía que se mete al sistema se convierte en trabajo se convierte de energía eléctrica a energía calorífica o en movimiento o en fuerza o en lo que sea? Entonces, ese es más o menos el factor de potencia, es eso, qué tanto aprovecho yo de esa energía. Por eso, comisión, si no aprovecho toda esa instalación o el recurso de la instalación de lo que le está recibiendo, por ejemplo, si tú tienes un factor de potencia menos del 90%, ellos te hacen un cargo y puede ser considerable, ¿verdad? Te hacen un cargo por bajo factor de potencia. Si tienen un factor de potencia arriba del 90%, se hace una bonificación porque están usando más eficientemente la energía. En el caso de Aceros DM, la fundición, como es el proceso más grande, se puede controlar perfectamente y se pueden lograr, como es un arco puro, es casi una carga casi puramente resistiva, se puede dar factores de potencia muy altos. Y por último, otro dato importante que ahorita les voy a mostrar algún ejemplo, está el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Si se fijan, yo por ejemplo aquí tengo una demanda máxima de 61 megawatts o 61.380 kilowatts. Si esta demanda se sostuviera todo el tiempo, el consumo de energía pues sería multiplicado por el periodo, pues sería el total. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso,
Déjame ver. 27.720.000. Bueno, ahorita no nos metemos en la bronca. Aquí lo que significa es que si yo mantuviera toda esa energía durante todo el periodo completo del mes, yo podría, debería de tener el máximo aprovechamiento de esa demanda. Pero si solo aprovecho, por ejemplo, en este caso el 60%, o sea, haz de cuenta que está a esa potencia, solo el 60% del tiempo está corriendo a esa potencia. Entonces, el factor de carga es importante para saber qué tanto utilizas la energía. Actualmente, las tarifas se calculan utilizando ese factor y sí te afectan los kilowatts y te afectan la demanda máxima medida. Ya vamos a ver un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, también utilizan aire comprimido, utilizan 6 compresores Siemens con compresores de tornillos de 200 caballos. Este dato, por lo pronto, ya nos dice, ¿verdad? Si yo traigo ahí en 1200 HPs, o sea, alrededor de 900 kilowatts de pura, en compresores, ¿verdad? El aire comprimido seguramente lo utilizan para algunos procesos de corte. Los deben usar también para el corte del billet cuando lo cortan cuando está caliente. También puede ser que lo utilicen para algunos actuadores, para algo de instrumentación. Pero con el puro dato de los HPs y que son de tornillo, pues ya podemos saber aquí debería ser interesante ver a qué presión trabajan. Mira, aquí dice 127 libras, 7 bar, es un poquito más. En la verdad aquí es libras por pulgada cuadrada. Aquí, por ejemplo, hablan de los pulmones o algunos boosters que se utilizan para diferentes áreas. Aquí están hablando de también 6, 7, 2, 4, 6, 8 pulmones de diferentes capacidades. Ya también explicaremos qué son para qué sirve el tanque o pulmón de aire comprimido. Aquí nos están aclarando si es aire seco o aire estándar o normal, pero seguramente es normal. La presión de trabajo es de 127 libras por 8 bar, más o menos, aproximadamente. Son 127 libras por pulgada cuadrada. Y debe ser alrededor de 8, no sé qué significa de 3 presión, pero es más o menos la presión de trabajo. En el caso del aire comprimido, no sé, a veces no se toma en cuenta, pero es una fuente de energía muy importante que se utiliza en muchas de las plantas. Aquí nomás tienen 1200 kilowatts. Hay otras plantas, por ejemplo, en la vidriera, pues ahí tienen como unos 8 compresores, pero ahí son como de 1500 caballos o 1200 kilowatts. O sea, son mucho más grandes todavía, y incluso ahí la mayoría son compresores ya no de tornillos, sino compresores centrífugos. En los compresores, así rápidamente, hay compresores reciprocantes que se usan para altas presiones y para servicios intermitentes. Porque los compresores reciprocantes requieren de un periodo de descanso de al menos un 30% del tiempo. Por eso no se pueden trabajar a toda su capacidad durante todo el tiempo. En cambio, los compresores de tornillos, igual que los compresores centrífugos, pueden trabajar continuamente las 24 horas del día, los 365 días del año a toda su capacidad y no necesitan horas de descanso ni tiempo de descanso. Entonces, entonces por eso se utilizan pues para consumos ya más continuos.
que se utiliza más continuamente dentro de los procesos. Y cuando se tienen, por ejemplo, consumos todavía mucho más altos que de este, por ejemplo, ya que requieres consumos mucho más altos, por ejemplo, como en la vidriera utilizan mucho para producir las botellas, el soplado de botellas. ¿Se acuerdan que ahí bueno, no sé si sepan, producen alrededor de 6 millones de botellas diarias ¿cómo se llama? Aquí en la vidriera. Y son botellas de cerveza, imagínense todo lo que se produce. 6 millones de botellas diarias. Y eso utilizan el aire, o sea, tienen 4 hornos ahí tienen 4 hornos para fundir el vidrio. Y obviamente tienen los 8, creo que son 8 compresores de 1500 caballos para compresores centrífugos, que esos se utilizan para grandes volúmenes, porque pues ahí para 6 millones de botellas la están inflando, por más que quieras que sean unos 300 mililitros de 0.3 litros de aire para soplarlo. Creo que lo soplan como a 3 bars más o menos, 2 o 3 bars. Entonces sí es interesante ahí, mucho más grande el consumo de aire. El consumo de agua, muy conservadoramente están hablando de 1100 metros cúbicos diarios. Este consumo pues lo abastecen creo que es de pozo profundo. Y aparte no es tan alto porque reciclan. Si ustedes verifican la cantidad de agua que se inyecta para los sistemas de enfriamiento, van a ver que es una cantidad impresionante, pero con estos 1100 metros cúbicos son los que se pierden en las torres de enfriamiento o por evaporación o por fugas o por pequeños derrames en ciertas áreas, que se pierde esa cantidad. Entonces, esto es lo que se consume diariamente de agua. El tanque general de planta de tratamiento es de aproximadamente 3100 metros cúbicos. Está grandecito su tanque. Tamaño del tanque principal de agua de almacenamiento, la cisterna tiene capacidad hasta de 1200 metros cúbicos. Utilizan gas natural, aquí no supieron más. Bueno, supuestamente aquí tienen el consumo y el consumo y la presión de entrada del gas natural. Llega gaseoso y se conectan a 8 bars. Usan diésel en algunas áreas, creo que para algunos hornitos que tienen ahí, o para el mantenimiento sobre todo. No saben el consumo de diésel. Descripción, consumo de oxígeno. Aquí, por ejemplo, ellos consumen el oxígeno para la refinación. 1 millón de metros cúbicos, pero no dice qué horas. Consumo mensual de oxígeno. Ahí tienen su planta productora de oxígeno. Ahí tienen, ahí creo que los de Crioinfra les tienen ahí su planta de generación. Entonces, ese es un servicio adicional que ellos tienen. Lo consumen 1 millón de metros cúbicos de oxígeno gaseoso, y lo inyectan a 12 bars de presión. Esto lo utilizan mucho para la conversión del acero, ahí en el área de refinación, principalmente. Y pues creo que aquí no tuvieron ninguna otra observación. Algo interesante, como ven aquí, están bastantes datos que puede uno tener una idea y empezar a revisar pues todos los equipos que se puedan necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos ver si nosotros les tocara instalar estos 6 compresores de oxígeno RAN, que usted al terminar el curso supone que deben de poder saber cómo alimentar, ¿verdad? Por ejemplo, de cuántas, los alimentadores que se tengan para esos motores de 200 caballos, pues ya van a saber de qué calibre van a poderlo poner, qué equipos de protección pueden requerir. En el caso de la tubería de aire comprimido, pues van a saber de qué tamaño tiene que ser el manifold principal y de qué tamaño pueden ser las bajadas y las alimentaciones a los distintos
puntos de servicio, que aquí en este caso hablan como de 8 puntos importantes de servicio. ¿En dónde localizarían el cuarto de compresores? Dentro del área. ¿Dónde creen que esté? A ver, jóvenes, no se duerman. ¿Se refiere en ese plano, o sea, de esa Y planta? aquí más o menos en dónde creen que estuvieran los compresores. Los compresores. ¿Dónde estará el cuarto de compresores? ¿Puedes subirle? Déjame, creo que tengo uno más grande. Para que se vea mejor. Déjame ver. No, pero es imagen. Sigue siendo imagen, pero se alcanzan a ver algunos otros datos. Cuarto de bombas, subestación principal. Todo parece indicar que están aquí, mira. Es probable. ¿A dónde lo tendríamos que hacer? ¿Dónde tendría que quedar? Por ejemplo, lo pondrías en donde está, por ejemplo, el oxígeno o la planta, la planta de oxígeno o la cometida de gas. Pues no, ¿verdad? Pues sí. No. ¿Por qué? Pues Muy queda lejos, muy ¿no? lejos. Ninguno de esos lugares. ¿En dónde lo tienes que cercar? Lo tienes que colocar pues cerca de donde están las, a ver, déjame ver dónde quedó en donde está aunque la canción ya la perdí. Por lo que dicen aquí, por ejemplo, los compresores, no sé qué sean los PTLS, había que ver, pero por ejemplo está la planta de humus. Ahí usan para el soplado de los colectores. En la acería hay 2, en la colada continua hay 2. Entonces, debe estar cerca de esa zona. Entonces, probablemente en algún punto de aquí deben de estar. A ver, ¿dónde quedó la imagen? ¿Dónde está? Porque el colector de polvos es este. Entonces, por aquí debe estar el cuarto de compresores. No aparece. Hay que revisar. Déjenmelo de tarea, porque aquí ya están muy lejos. Y ya no cacha. Y los hornos están aquí, el horno de fusión, la colada continua está aquí. Entonces podría estar en esta zona, pero tampoco se alcanza a distinguir. Y lamentablemente no tiene una buena resolución. Pero deben estar más cerca de las áreas de consumo. Van a ver que, al igual que, por ejemplo, en el caso del aire comprimido, por ejemplo, en dónde quedan los tableros de distribución. Fíjense, cuando veamos la instalación eléctrica, les voy a mostrar. No sé si se alcanza a distinguir, pero por ejemplo, este es el diagrama unifilar general, es donde se tiene pues, la alimentación principal a los hornos. Un horno es de 60 MVA, otro de 9 MVA. Y hay otros
Bueno, estos son filtros. Pues el horno de fusión es de 60 MVA y el horno de cuchara o de afino son de 9 MVA. En total, los hornos tienen 9 MVA. Aquí, el diagrama unifilar significa que solo tengo una línea, pero cada línea representa una línea trifásica. En este caso, primero entra 220,000 volts, como pueden ver aquí arriba. Y al final llega hasta, bueno, aquí hay un transformador. Hay un transformador que baja la energía hasta 13,200 volts. Y luego, ya este se maneja de 13,800 hasta 380 o hasta entre 380 y 950 kilovolts. Es la alimentación que utilizan ya, o el voltaje que utilizan. Aquí está el transformador principal. Este es el voltaje que utilizan los electrodos. Aquí, por ejemplo, pues ya estás hablando de una corriente muy alta. De hecho, aquí está la corriente, y se fijan, aquí están los datos. En 13,800, la corriente son 2,500 amperes, o sea, son barras de un bus aquí por ejemplo es un bus de 3,150 amperes, es un mundo son barras muy grandes. El voltaje que tienen los electrodos es de 380 a 950 kilovolts, 950 volts, y el amperaje en baja en los electrodos es de 42,700 amperes a 36, de 42,000 a 36,388. O sea, son corrientes bastante grandes. Pero aquí, pues tengo que tener un alimentador para cada uno de estos hornos. Pero luego, ahí les va la distribución de los demás cosas. Todo lo demás, yo tengo que alimentar cada uno de estos motores. Motor de levante, grúas, alumbrado, diferentes motores. Imagino que todos estos son molinos. O sea, aquí tienen pues una gran cantidad de motores. Si se fijan, todos estos circulitos son motores de 105 kilowatts, de 105, de 15 HP, 61 kilowatts, para bombas, para todos los equipos que se utilizan. Toda la cantidad de bombas, por ejemplo, que están aquí abajo, cada una tiene que recibir una alimentación eléctrica. Y yo solo recibo, como vimos al principio, una sola alimentación. Una sola alimentación, en este caso es de 13,200, el bus de 13,200, y luego ya hay varios transformadores de distribución interna. En este caso, por ejemplo, aquí hay un transformador de 2,000 kVA, otro de 2,000 kVA, nada más para la planta de agua. Y así por el estilo. Acá hay otros de 2,000 para los servicios de acería, otro de 2,000 nada más para la pura colada continua. Entonces, aquí ya se tienen todos los demás motores. Aquí igual hay otros más. O sea, todos los motores, estos son motores de corriente directa, la mayoría. Estos motores de corriente directa son para los molinos ya de alta velocidad, motores de 350 kilowatts. Entonces, si se fijan, obviamente este es un diagrama muy complejo porque es una planta muy grande. O sea, tienen, no sé, así, estimando así nomás de lo que estamos viendo, a lo mejor hay unos, ¿cuántos motores eran? Unos 10, 20, 30, pues alrededor de unos 1,200 motores, ¿verdad? Y cada motor, si hay 1,200 motores, deben de recibir un alimentador, ¿verdad? Por eso utilicemos diagramas unifilares, ¿verdad?
Esta línea representa un alimentador con esta capacidad, por ejemplo, con un interruptor de 2000 amperes y tiene capacidad para alimentar estos, por ejemplo, aquí son bombas y motores varios. O sea, todos los motores, cada uno de estas cargas, pues tiene que tener un alimentador. Todos estos son motores de corriente directa. Miro que son molinos o algo así. Sí es muchos alimentadores. Obviamente es un ejemplo nada más como para que vean lo que se tiene que hacer. No tenemos que tener todo digo, esta planta pues es muy compleja, pero y tiene una gran cantidad de equipos. No se asusten, no los vamos a tener que ver todos. Aquí nada más nos vamos a concentrar en los principales equipos. Esto era nada más como un ejemplo, ¿verdad? Para que vieran los diagramas. Y por último, aquí nos anexaron como parte del proyecto algunos datos de capacidad de los hornos de arco de 40 toneladas, o sea, algunos datos del equipo, como nomás para tener una idea de la cantidad bueno, este incluso es de 25 toneladas, es más chiquito. O este es de uno parecido, creo. Pero hay, por ejemplo, el horno de cuchara es de 20 toneladas y el horno de fusión es de 40. Pero en realidad creo que el que están usando es de 60 toneladas. Creo que fue el primer transformador, el primer horno. A lo mejor creo que este documento era parte de lo que les comentaba, de que habíamos logrado ver esa información. Ahí esta información se las voy a compartir para que la tengan y tengan, pues que vean la cantidad de equipo que lleva y las dimensiones. Por ejemplo, el diámetro del horno es de 4.8 metros. El fogón o la parte inferior es de 3.800. Quiere decir que tiene paredes como de 50 centímetros. Unos, a lo mejor como 30 centímetros o casi 40 centímetros de espesor debe ser refractario y el resto debe ser la chacata de agua para alimentar. Bueno, aquí dice 700 milímetros de espesor del refractario. El volumen de acero, 6 metros cúbicos. Volumen total del horno, 24.5 metros cúbicos. Altura total de la carcasa, 3 metros 200. Tamaño de la puerta, 1100, etcétera, etcétera. Aquí inclusive, por ahí no me acuerdo si existían, incluso había la cantidad de agua, por ejemplo, que utilizan, el consumo de agua, pues son 90 metros cúbicos por hora. Y la cantidad de agua también es impresionante. Bien, esta información se las comparto ahí en el Didactic para que tengan una idea de este proceso y que vean pues, los ejemplos ya completos de lo que estaríamos buscando. Me parece, déjenme ver si, me parece que sí tenía el layout en AutoCAD. Déjenme ver nomás por pura curiosidad. No. Creo que alguna vez lo hicimos por ahí, pero no sé dónde quedó. No. Un ejemplo menos dramático es el siguiente, para que no se asusten.
Profe, ¿sabes si el AutoCAD lo podemos obtener por medio de la uni? Sí, creo que sí. Esta es libre para ustedes. Ok, va. Una versión, bueno, antes era, según yo, ahí no sé, en el laboratorio de computación, creo que les bajaban la licencia o les daban la licencia. Pero creo que la pueden bajar porque es la versión académica. Ah, ok, bien, gracias. Por ejemplo, esta planta es una planta que un poquito más pequeña, ustedes se van a dar cuenta. Se llama Araimon. Creo que es una planta que hace inyección de plástico. Entonces, por ejemplo, esta está un poco más compacta, es mucho más pequeña. Está localizada, arrancó en el 2017, o sea, relativamente nueva, es una planta nueva, de origen francés. Está en el Parque Industrial Millennium. Hasta ahí está el domicilio, el teléfono de la persona que contactaron. Y ellos, por ejemplo, producen fijaciones eléctricas y ensambles para uso automotriz. Producen 3.500 piezas por semana, promedio. Digo, 3,5 millones de piezas por semana en promedio. Un friego. Esa es su capacidad instalada. El tamaño del terreno, bueno, aquí no lo tienen. No creo que sea real, de 5,000 metros cuadrados. Según yo, era mucho más grande. Pero ahorita lo confirmamos. Pero fíjense la cantidad de piezas que produce. Obviamente son piezas muy pequeñas. Aquí no pusieron más que los dos procesos importantes, que son la inyección de las piezas de plástico, o sea, hacen la inyección de plástico y ensamblan algunos componentes manualmente. Hay unas estaciones de carga manual. Pero lo principal aquí, en este caso, son las prensas de inyección del plástico. Ellos tienen aquí, hablan de 5, 6, 8, 10 prensas, diferentes capacidades. Utilizan algunos robots de carga y descarga, 13 robots periféricos. Utilizan casi 70 moldes de acero para las diferentes piezas. Tienen como servicios auxiliares 7 silos de secado para resina y 15 molinos industriales. Les llega el pellet, y el pellet lo deben de tener el pellet lo compactan y ya lo terminan de moler y lo hacen muy fino. Probablemente sí sea lo que dicen, un 172 por 87. No, son 15,000, a lo mejor las naves son la nave es de 5,000 y el total son 15,000 metros cuadrados aproximadamente, según lo que se ve aquí. Y se fijan, también es una imagen. En este layout se tiene la imagen de la planta. Ahorita vamos a verla. Y aquí están las 10 prensas que hablaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prensas. Y sus estaciones de descarga, el almacén de materia prima y producto terminado. Entonces, si se fijan, pues es un proceso relativamente simple. Algunas de estas máquinas tienen, ya como veíamos cuando estábamos en Eaton, pues aquí además vemos la pura vista de planta.
y unas son más grandes, otras más pequeñas. Algunas tienen carga automática, otros es carga manual, pero ahí están todas la gama de instalación. Y se fijan, es mucho más pequeña y mucho más compacta. Igualmente aquí alcanzan a distinguir pues algunos de los ejes de construcción. Aquí están las columnas. No están marcados los números, pero sí tienen ahí las columnas, ¿verdad? Para identificar los ejes de construcción. El tamaño de la subestación no lo detectaron, pero sí encontraron los consumos de energía eléctrica de los últimos 2 años. Ahorita les muestro aquí tienen un pequeño compresor de 25 caballos. El pulmón es de 1000 litros, realmente es muy compacto. La presión del bus es de 7 bars. El agua se consume, me imagino que mensualmente 15,000 litros de agua. Tienen una planta de tratamiento de agua de 15,000. Esto, quién sabe, se me hace muy básico. Según esto usan gas natural, no sé para qué. Habría que ver. No utiliza gas. Tiene una caldera, 2 calderas de 200 caballos, supongo que para el calentamiento de algunos, para el movimiento de las mezcladoras, supongo, o algo así. No existe ningún problema que afecte a los. Bueno, entonces, por ejemplo, ya tiene un poco más de, tiene algunos otros datos. A ver qué suerte tienen ustedes de encontrar una más aplicada. Nada más por último les mostraría les voy a mostrar el layout de planta. Y creo que ya lo hicimos. Este fue un ejercicio que ya hicimos en clase para hacer el layout de planta, con las mismas dimensiones de la imagen, aproximadamente, y esto es lo que hicimos, ¿verdad? Hay bloques los bloques, ya cada máquina, cada prensa ya es un block y ya tiene los datos o el nombre de las máquinas, como atributos. Más o menos ya se tienen aquí definidos, son naves de un poquito más de 23 metros. Seguramente esta planta es la medida que más o menos resalta. Los ejes de construcción pues son estos, las letras y los números. La área de ampliación, unas torres de enfriamiento ahí para unos procesos en específico. Entonces, como ven, ya aquí ya ya podemos hacer un ejercicio de algo muy sencillo. O sea, no necesitan tener todo el conjunto completo. Esta es una de estas, no me acuerdo cuál. Teníamos la imagen creo que son estas, ya no me acuerdo. A ver. Profe, ¿y hay una forma de representar las máquinas, todo eso? ¿O? Sí, pues estos, por ejemplo, son dibujos que ya están hechos. Tú lo puedes hacer, pero por ejemplo, estos son hechos a mano, ¿verdad? Nada más para más o menos tener la idea. Yo ya puedo usar aquí yo puedo agarrar esta y la puedo mover a donde quiera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, decir, esto ya me permite acomodarla donde quiera porque ya lo tengo hecho un bloque, que es como normalmente se manejan, ¿verdad? Mira, el ejemplo, de aquí en este ejemplo, estos hicimos el bloque y le agregamos los atributos. Ahí les vamos a enseñar a hacerlo. Y estas maquinitas,
son ya de un dibujo que mandó el fabricante o que se tenía del fabricante, de un tipo de ¿cómo se llama? De este. Más que ahorita no encuentro cómo ver la proyección para que lo vean en ¿cómo se dice? En 3D. Porque estas creo que son imágenes en 3D. Pero ahorita no me acuerdo en dónde se puede. Es que es una versión nueva. Aquí le puedo, pero no me acuerdo cómo cambiarlo para verlo en isométrico. No. Déjenme practicarles porque ya se me fue ya no me acuerdo en dónde podemos ver la imagen en 3D. Parametric. No. Estoy más acostumbrado al SolidWorks. Ah, miren, aquí está. Ya lo encontré. Y se fijan, estos son dibujos en 3D, que seguramente ahí lo buscamos en el internet. Este no fue hecho por nosotros, sino ya estaba el dibujo, porque el fabricante te le entrega la información, ¿verdad? No lo teníamos y lo hicimos, ¿verdad? Es decir, para que vean que es muy sencillo hacerlo, ¿verdad? Aquí está la imagen completa de cómo queda, ya no me fijé dónde quedó. No me acuerdo dónde se le pueden poner para que se vea como sólido. Pero si se fijan, estas son dibujos en 3 dimensiones que lo estoy poniendo en ¿cómo se llama? En la aplicación. Diferentes orientaciones. Puedo ver la imagen. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, profe. Esto es más o menos lo que estoy buscando que ustedes hagan. No necesito, aquí estos, por ejemplo, no se hicieron todas estas. Aquí nomás hay 3 tamaños de máquinas, que son los principales. Y esto es todo lo que tuvieron que hacer. Lo demás pues, está muy sencillo, si se fijan. No, todas estas medidas, pues lo sacamos de Google Earth o de las imágenes que pudieran tener del layout de planta. Eso facilita las cosas. Entonces, esto es lo que van a hacer para su proyecto de evaluación de este periodo. Bien, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces nos pueden mandar la entrevista para poder empezar a buscar, Sí, por favor. les prometo que mañana mismo se los mando. No sé, ahorita ya todavía tengo que mandar unas cotizaciones y entonces no voy a alcanzar, pero mañana se los mando todo completo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya ni han de estar. Profe, entonces eso va a ser para este parcial. Sí, para este parcial, sí. ¿Cuándo se evalúa? No me acuerdo, todavía no sé. Déjame buscar el calendario. A ver, espérame de una vez si quieres te digo. Es para que Porfa, vaya. profe. ¿Ande? Por favor, para saber cuánto tiempo tenemos. Es que no hay mucho, ¿eh? Déjame ver, espérame. Ahorita vemos rápidamente.
Es que no tengo, a ver, creo que no tengo el calendario. No, necesito bajar el calendario actual. Pero ahí lo pueden consultar. Bueno, aquí por ejemplo está el de 2020, pero más o menos por ahí el primer parcial es por ahí del 7 de octubre. O sea, casi todas tienen un mes. Pero lo checo. Pero a lo mejor tienen todo el mes para hacerlo. Todo lo que queda de septiembre. ¿Sale? Ahí se los comparto. Sí. Ahorita veo si lo tenemos. Vale, ¿Sale? profe, gracias. Bueno, que tengan una buena tarde, una buena noche. Muchas Descansen. gracias, profe, igualmente. Igualmente. Igual, Sí. profe, gracias. Hasta luego. Pues según la página, profe, es el 22 22 de septiembre. neta. Sí. Bueno, es el que marca aquí en la plataforma. Ah, sí, para el 22/09 del 2021. Pues bueno, ya saben entonces. Ok, bueno. Gracias, profesor. Tienen 2 semanas para hacerlo. Ok, está bien. Órale, Hasta luego. dale, hasta luego.